siguiente semana, ¿ok? Para el miércoles de la siguiente semana, para que lo tomen en cuenta. No sé si han tenido algún problema con la práctica. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Si no, me dicen al final. Entonces, la práctica de hoy es un laboratorio teórico titulado Identificación de ácidos carboxílicos y separación de mezclas. Les pregunto, en la teoría, ¿por dónde van? ¿Qué están viendo? ¿Ya empezaron a ver ácidos carboxílicos? Ah, ok, perfecto. Entonces ya van a estar familiarizados. Entonces vamos a ver cómo identificar ácidos carboxílicos y separación y cómo se pueden separar de manera utilizando extracciones líquido-líquido. En un laboratorio teórico anterior vimos también identificación, pero de cetonas y aldehídos, que para eso nos servía lo de hacerlos reaccionar con derivados, para hacer derivados, haciéndolo reaccionar con fenilhidracina, con hidroxilamina, con semicarbazida, ¿sí? Para obtener derivados y sacar punto de fusión, y derivados coloreados estables. Entonces acá vamos a ver ahora los ácidos carboxílicos, no se puede hacer lo mismo. Entonces, veamos, los ácidos carboxílicos se caracterizan porque tienen la capacidad de disociarse en agua, ¿sí? O al menos el protón ácido. Al menos el protón ácido. Entonces, por eso se llaman ácidos, porque tienen un protón ahí que se puede disociar fácilmente, lo que puede darnos este H3 o más. Y esto es un ácido, ¿verdad? Todos lo sabemos, aquí está el equilibrio entre un ácido carboxílico R más agua. Aquí hay un equilibrio entre su, su complementario, ¿sí? Que sería el carboxilato. El carboxilato y el correspondiente ácido, ¿ok? Usualmente los ácidos carboxílicos en promedio tienen un pKa alrededor de 5, ¿sí? No todos van a tener 5, por eso les dije en promedio. ¿Por qué? Porque va a depender del grupo R que tengan. Si tienen grupos electroatractores o electrodonadores, pues ahí va a variar, ese pKa no va a ser el mismo siempre. Ahora, una ecuación que ustedes tienen que tener en cuenta y también les pediría que tengan una calculadora a la mano, es esta. Es la ecuación de la constante de equilibrio. Entonces, para una constante de equilibrio, acuérdense que va a estar dada, en este caso esta constante de equilibrio va a estar dada siempre, todas las constantes, vamos a poner aquí constante de equilibrio, va a ser igual a la concentración de los productos dividido la concentración de los reactivos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿quiénes son nuestros productos? El carboxilato, que está acá, y el ácido. Entonces, en el numerador vamos a tener la concentración del carboxilato, que es este de acá, y del ácido. En el denominador, aquí vamos a tener la concentración de los reactivos. En este caso se toma solo en cuenta el ácido protonado, que sería este. Alguien me podría preguntar, ¿por qué no tomamos en cuenta agua? Porque se dice que el agua está en una cantidad muy grande, ¿sí? Entonces, para hacer una aproximación, es decir, la concentración del agua siempre va a ser constante. Eso es lo que quiere decir, porque es una cantidad muy grande. Entonces, no hay necesidad acá de colocarlo en la ecuación. ¿Cómo podemos, quiero quitar aquí algo. Aquí está. ¿Cómo podemos calcular o qué relación hay? Porque los diagramas de acidez nosotros los vemos en función del pH, ¿verdad? De P. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un logaritmo. Hay un logaritmo. Entonces, el menos logaritmo de base 10 de la constante de equilibrio nos va a dar un pK, lo que vamos a llamar pK. Es decir, ¿qué es lo que nos dice eso? Es qué tanto se disocia ese protón ácido del compuesto orgánico. Eso es lo que nos dice. Y se le hace la matemática de menos logaritmo base 10 para que nos dé un número más fácil de manejar, porque generalmente las constantes pueden ir, por ejemplo, 2 por 10 a la menos 3, por darles un ejemplo.
pero para no manejar ese tipo de números, entonces lo que se hace es que se saca el pKa y ya tenemos, este pKa tiene 5, tiene 7. Entonces ya más o menos ustedes se dan una idea de cómo va funcionando. Es importante tener en cuenta esta relación, ¿ok? ¿Qué tan ácido es un ácido carboxílico? Aquí démonos una idea. La base conjugada del etanol, es decir, aquí había un etanol y le arrancamos ese hidrógeno y nos queda un anión, ¿sí? Ese, acuérdense, es un alcóxido. Entonces, ¿qué tan ácido va a ser un alcohol para formar un alcóxido? Va a tener un pKa de 16. Es decir, necesitamos una base bastante fuerte para llegar a arrancar el protón de un etanol. Vamos al siguiente. Vemos este viene de un ácido acético, que es el que tiene 2 carbonos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es su fuerza de disociación? ¿Qué tan fácil es disociar ese protón ácido que está acá? Es de 4.74. Vayan haciendo ustedes con la calculadora cuánto es la cantidad de la constante, porque aquí lo tenemos en pKa, saquen la constante. ¿Por qué es importante? Porque si la constante es grande, quiere decir que tenemos más de los productos que de los reactivos, ¿sí? La constante que ahora nos van a decir qué tanto estamos del lado de los productos o qué tanto estamos del lado de los reactivos. Y eso ustedes lo pueden calcular solo teniendo el pK. Más tenemos, ya vimos, ¿verdad? Que en el caso de los ácidos carboxílicos son mucho más ácidos que los alcoholes. Miren la diferencia de pK 16 a uno de 4.74. ¿Qué pasa si ahora le cambiamos por ejemplo, en lugar de un hidrógeno en el metilo que está acá, le colocamos un cloro? El cloro es, ¿qué tipo de reactivo es? ¿Es un electroatractor o es un electrodonador? ¿Qué dicen ustedes? ¿Electroatractor o electrodonador? Ok, muy bien, Lourdes. Es un electroatractor. Y los grupos electroatractores se llevan más la densidad electrónica, ¿sí? Al llevarse más la densidad electrónica van a dejar pobre esta área. Entonces va a estabilizar mejor esto. Va a ser más fácil que suelte el hidrógeno, ¿sí? Más que, por ejemplo, el del ácido acético. Entonces tiene un pKa menor de 2.68. Entre menor sea el pKa, decimos que la sustancia es más ácida. Entonces, imagínense, ahora quitemos otro hidrógeno y le colocamos otro cloro. No tengo el dato acá, pero esperamos que vaya a ser menor que 2.68, porque estamos agregando otro grupo electroatractor, ¿sí? Entonces aquí dice, cualquier sustituyente que estabilice al ion carboxilato favorece la disociación y da como resultado un ácido más fuerte. Ok. Si alguien tiene alguna duda, me puede interrumpir, no tengan pena. Aquí vamos a ver uno de los ácidos que se utilizan bastante en la industria. Se utilizan muchos ácidos, pero este es uno. Este es de la industria más farmacéutica y cosmética. Por ejemplo, aquí tenemos la estructura del ácido acetil salicílico. Ese no es natural. El que sí es natural es el ácido salicílico, que tiene esta estructura. Un fenol con ácido carboxílico. Si se dan cuenta es muy parecido. Lo único diferente es que tiene esta estructura extra, que es un acetilo. Por eso se llama acetil salicílico. Pero el que está acá es el ácido salicílico tal cual. Solito ese, a pesar de que ya se puede sintetizar de manera en laboratorio, también se puede extraer, inicialmente se conoció porque se extrae y se extrajo de un árbol que se llama sauce, de la corteza. Entonces, de la corteza de ese árbol se extrae el ácido salicílico, que tiene bastantes propiedades, bastantes aplicaciones en cosmética. Cuando lo acetilan, tienen el ácido acetil salicílico, que se funciona como un analgésico, bastante vendido, uno de los medicamentos más vendidos. Tiene también la particularidad de que evita formar coágulos en la sangre, ¿sí?
Ok, no sé si hay alguna duda con esto. Entonces, para poder hacer una prueba e identificar si tenemos un ácido carboxílico, vamos a hacer uso de esa fuerza de acidez. ¿Cómo? Veamos. Tenemos una base fuerte en el ácido carboxílico, es decir, aquí tenemos nuestro ácido cualquiera, porque tenemos un grupo R, y le agregamos hidróxido. Entonces va a ser muy fácil que el hidróxido tome el hidrógeno ácido y los electrones vengan acá y formemos el acetato. Y con el hidróxido se formaría agua. Esta reacción es reversible. El ácido carboxílico se regenera usando un ácido mineral diluido. ¿Por qué? Porque si le agregamos este lado ácido, va a empezar a protonar esto y se va a desplazar el equilibrio hacia la izquierda, ¿sí? Esa es una técnica muy básica. Nos sirve bastante para hacer identificación de ácidos carboxílicos porque dependiendo del grupo R, la mayoría no son solubles en agua cuando están protonados. Cuando están desprotonados, sí son más afines al agua. Entonces, hacemos uso de esto. Aquí hay un ejemplo, este que está acá es el ácido acético. El ácido acético es ese que le da el olor característico al vinagre, solo que en el vinagre está como en un 3%, está bien poquito, bien diluido y aún así el vinagre es bastante fuerte. Entonces imagínense el ácido acético glacial que es puro, sí hay que usar mascarilla y protección. Entonces tenemos ácido acético y le van a agregar hidróxido de sodio. Van a formar el correspondiente carboxilato, que en este caso se llamaría acetato de del catión, ¿verdad? De sodio, porque en este caso usamos hidróxido de sodio más agua. Entonces los ácidos carboxílicos se neutralizan de forma rápida y cuantitativa. Esa es otra ventaja que podemos sacar, en la que podemos sacar provecho. Por ejemplo, esto es ácido. ¿Qué pasa si le agregamos un indicador ácido base, por ejemplo, fenolftaleína, ¿verdad? Y empezamos a titular con un hidróxido de sodio. Dependiendo de cuántos equivalentes de hidróxido de sodio se coma, nosotros podemos saber indirectamente cuántos ácidos habían, cuántos sitios ácidos habían en nuestra muestra. Y eso también nos da una ventaja porque podemos sacar, podemos conocer la masa por equivalente. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la reacción de bases con fenoles, esta es diferente a los ácidos carboxílicos. ¿Por qué fenoles? Porque los fenoles también tienen un hidrógeno ácido. No es tan ácido como los ácidos carboxílicos, pero sí tiene cierta acidez. Para poder desprotonar un fenol necesitamos un pKa de alrededor de 10. ¿Quién puede lograr eso? El hidróxido de sodio y bases más fuertes. ¿Qué es lo que nos genera? Es que el hidróxido toma este protón y lo que nos va a dar es un fenóxido de sodio, más agua. ¿Sí? Al estar como fenóxido, ya va a ser soluble en agua, pero el fenol solito no es soluble en agua, ¿sí? Tomen nota de eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros le agregamos al fenol una solución de bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio también tiene su fama por ser relativamente alcalino, pero resulta que el bicarbonato de sodio no llega a un pKa de 10. Llega más o menos, si bien nos van, llega a un pKa de 8 con el bicarbonato de sodio. Entonces, si ustedes le agregan bicarbonato de sodio al fenol, no va a ocurrir nada. Con bicarbonato no ocurre nada. Pero con ácidos carboxílicos sí, porque yo les dije, el bicarbonato llega más o menos a un pKa de 8. Y inicialmente en la presentación yo les dije que los ácidos en promedio tienen un pKa de ¿cuánto? ¿Mayor a 8 o menor a 8? ¿Qué dicen? ¿Cómo es el pKa de los ácidos carboxílicos? Muy bien, Nidia. Son menores. Es más o menos como de 5. Entonces el bicarbonato fácilmente, si ustedes le agregan bicarbonato al vinagre, van a ver el burbujeo. El burbujeo porque lo que libera el bicarbonato es dióxido de carbono, porque se está neutralizando el bicarbonato con el ácido. Ok.
La formación de sales nos va a permitir entonces identificar y purificar los ácidos carboxílicos. ¿Cómo sé si tengo un ácido carboxílico? Entonces, vamos a ver las pruebas. Uno podría hacer que los ácidos carboxílicos alifáticos, hasta 4 átomos de carbono, son solubles en agua. Esto es relativo, porque después de 4, pues ya se empiezan a ver como dos fases, ya no hay tanta solubilidad entre el ácido carboxílico y el agua. Esto es importante porque a veces lo suelen poner mucho en los exámenes parciales. Tratan de jugar con sus mentes en cuanto a la solubilidad de esto. Pero entonces recordar, hasta 4 átomos de carbono se consideran solubles. Después de eso ya es la solubilidad empieza a crecer y ya en 5 átomos de carbono ya es un punto en el que cuesta demasiado, ¿sí? Los demás son insolubles en agua, son solubles en una solución. Ahora, si le agregan una solución de bicarbonato al 5%, sí se van a solubilizar. ¿Cómo se van a solubilizar? Esta es la reacción que les mencionaba. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro ácido carboxílico y tenemos bicarbonato de sodio. ¿Qué más? Se forma un carboxilato de sodio, se libera dióxido de carbono y agua al medio, ¿sí? Ustedes mismos pueden hacer la prueba si quieren. Agarren un poquito de vinagre y agréguenle un poco de bicarbonato y van a ver que eso va a estar burbujeando. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es neutralizar el ácido acético a acetato de sodio. Y ese gas que se está formando es dióxido de carbono, ¿ok? Entonces, la prueba del bicarbonato de sodio es una prueba en la que nosotros podemos sospechar de que muy probablemente tengamos un ácido carboxílico, al menos si sabemos que la fuente de nuestra muestra es orgánica. ¿Cómo podemos identificar los ácidos carboxílicos? Entonces, lo que vamos a hacer es aprovechar las diferentes solubilidades de los ácidos y las sales, que se generan en la neutralización. Entonces, las impurezas no ácidas pueden eliminarse de un ácido carboxílico utilizando extracciones ácido-base. Una mezcla acuosa de ácido carboxílico con impurezas orgánicas y sales. Entonces vamos a ver aquí paso a paso. El primer paso sería agregar un disolvente orgánico y se separa la fase orgánica. Entonces, este es nuestro embudo de separación, ¿sí? En este embudo de separación vamos a tener nuestra muestra, que serían las sales y las impurezas. Ahí se va a ir todo lo que es soluble en agua. Y arriba vamos a colocar nuestra fase, la de arriba sería una fase orgánica. Y la de abajo sería una fase acuosa. ¿Quién va a estar abajo? ¿Y quién va a estar arriba? En este caso nos pusieron arriba la fase orgánica y abajo el agua. ¿Qué quiere decir? Que el agua es más densa que la fase orgánica, por eso está abajo, en la parte de abajo. ¿Existen disolventes que pueden estar en la parte de abajo? Sí, existen disolventes. Por ejemplo, el diclorometano, el cloroformo son más densos que el agua, entonces generalmente se encuentran abajo y el agua hacia arriba. Todo va a depender de la densidad. Pero bueno, aquí nos están diciendo que queda arriba, probablemente puede ser cualquier otra cosa, puede ser tetrahidrofurano, un éter, acetato de etilo, ¿sí? Y entonces, ¿quién va a estar en la fase orgánica? Pues los que sean solubles en la fase orgánica, que pudieran ser impurezas orgánicas y un ácido, pero protonado. Y en la fase acuosa que vamos a tener, podemos tener sales e impurezas que sean solubles en agua, ¿ok? Entonces lo que van a hacer es que agitan su ampolla de decantación y van liberando presión cada vez que agitan. Cierran la llave otra vez y siguen agitando, por lo menos hacer eso unas 3 veces. Y después lo dejan en su soporte universal y le quitan el tapón de arriba, porque si no se puede crear un vacío. Siempre hay que quitar el tapón de arriba, ese es de ley. Una vez que quitan el tapón de arriba, esperan a que se separen lo mejor posible las dos fases. Y una vez que ya estén separadas las dos fases, pues ya agarran un recipiente, un Erlenmeyer, por ejemplo, y aquí dejan caer el agua y agarran otro Erlenmeyer y le agregan la fase orgánica. Y pueden repetir el proceso para hacer varios lavados. Eso es bastante recomendable. Entonces es una forma de ir purificando los compuestos. El 2, a la fase orgánica que tenemos ahí le vamos a agregar una solución de hidróxido de sodio al 5% o bicarbonato al 5%. Y se separa la fase acuosa.
recuerde que los fenoles forman sales solubles con hidróxido de sodio al 5%. Ok, veamos. Entonces, aquí tenemos nuestra fase orgánica. La volvemos a colocar en nuestra ampolla de separación. Esta es nuestra fase orgánica. Lo tenemos en nuestra ampolla de separación. ¿Qué vamos a tener ahí? Todo lo que sea soluble en la fase orgánica. ¿Qué pasa si le agregamos ahora, en lugar de agregarle solo agua, le agregamos una solución de bicarbonato de sodio? ¿Sí? Imaginémonos que primero le agregamos bicarbonato de sodio. ¿Qué se va a ir a la fase acuosa? Pregunto. ¿Qué sería la fase acuosa si yo agrego una solución de bicarbonato de sodio al 5% a esa fase orgánica? ¿Qué migraría hacia la fase acuosa? Hoy andan algo cansados, ¿verdad? Vamos a ver. Carlos Daniel. ¿Qué se va a la fase acuosa? Cuando yo agrego una solución de bicarbonato de sodio al 5% a la fase orgánica. Janine, creo que se dice así. ¿Solo lo podría repetir, por favor? Sí, tenemos una fase orgánica. Nuevamente en nuestro embudo de separación. Le agregamos, ahora en lugar de agregarle solamente agua, le agregamos una solución acuosa de bicarbonato al 5%. Entonces les pregunto, ¿qué va a migrar a la fase acuosa en ese momento? Ricardo Corona. Valerie. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Va a ser mi forma de pasar asistencia. Ahí me voy a ir dando cuenta quién está y no está y quién sí está y sí está. Ok, entonces a la hora de agregar el bicarbonato al 5%, lo que va a migrar va a ser todo lo que se neutralice, todo lo que neutralice el bicarbonato. Entonces, si habían ácidos carboxílicos, por ejemplo, aquí un ácido acético, aquí tenemos ácido acético, ¿qué pasa al agregar el bicarbonato? Pues perdemos este protón y queda como carboxilato, y al estar como carboxilato de sodio, va a migrar a la fase acuosa, ¿sí? ¿Cuál es el problema de utilizar una solución de hidróxido de sodio al 5%? Vamos a ver, vamos a ir de una vez. Alexandra Marín. Sí, doctor. ¿Cuál es el problema o qué problema podríamos tener si en lugar de agregar la solución de bicarbonato al 5%, agregamos la de hidróxido de sodio al 5%? La verdad no estoy segura, pero Andrea Bautista. Muy bien, Lourdes. Corremos el riesgo de que si tenemos fenoles en la muestra, se van a formar fenóxido y se van a ir a la fase acuosa. Justamente esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, si ustedes están seguros que no tienen fenoles, pueden usar una solución de hidróxido de sodio al 5%. Ok, esa era la situación entre esos disolventes. Ok, paso 3, se acidifica. Bueno, ya que hicieron ese lavado con bicarbonato de hidróxido, ya quitamos la solución, vuelven a separar en diferentes matraces la fase acuosa y la fase orgánica, ¿sí? Entonces, la fase acuosa están solubilizados nuestros ácidos carboxílicos o nuestro ácido carboxílico. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Lo vamos a acidificar, eso es lo que nos dice el paso 3, utilizando una solución acuosa de ácido clorhídrico al 5%. ¿Qué va a pasar cuando en la fase acuosa
tengamos ácido, por ejemplo, acetato de sodio, y le agregamos ácido clorhídrico, nos va a formar ácido acético, ¿sí? En el caso del ácido acético, pues se mezcla muy bien con el agua porque es de 2 carbonos, pero imaginémonos que sea un ácido aromático. El ácido benzoico, ese es sólido, ese no es tan soluble, ese no es soluble en agua. Entonces, ¿qué pasa si lo protonamos? Y estaba en agua como carboxilato. Ah, pues va a precipitar. Entonces ahí ya solo filtramos, cortamos un papel filtro, lo ponemos en el embudo de Buchner, filtramos nuestro sólido y listo, ¿verdad? Lo lavamos y lo secamos y ahí tenemos. Se agrega más solvente orgánico y se separa la fase orgánica que contiene el ácido purificado. Esto es en el caso de que no precipite nada. ¿Sí? Sí, en el caso de que tengamos un ácido, qué sé yo, de este estilo, que este sería 1, 2, 3, 4, sería el butírico o butanoico, como ustedes quieran decirle, ácido butanoico. Ah, va. Entonces, como lo protonamos, se va a pasar ahora a la fase orgánica. Entonces, separamos las dos fases y en la fase orgánica solo vamos a tener nuestro ácido butírico, ¿sí? Ya lo quitamos de la mezcla anterior. Entonces, esta es una forma de hacer purificación de ácidos carboxílicos. Entonces, tenemos acá una mezcla insoluble en agua, disuelta en éter. Tenemos ácido benzoico, tenemos 2-metilfenol y 1-octanol, que son estos que están acá. Entonces, aquí está, aquí tenemos nuestra mezcla. Dice que de disolvente tenemos un éter. En éter dice, tenemos ácido benzoico, tenemos el 2-metilfenol, ahí están las correspondientes estructuras, y tenemos el 1-octanol. Entonces, ustedes viendo las estructuras ya se dieron cuenta que son insolubles en agua. El éter no se mezcla con el agua tampoco. Y entonces le vamos a hacer un lavado primero con bicarbonato de sodio al 5%. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a migrar a la fase acuosa? Cuando tenemos ácido benzoico, tenemos 2-metilfenol y 1-octanol. Que al agregar la solución de bicarbonato de sodio, ¿a quién vamos a separar? ¿Quién se va a ir a la fase acuosa? Andrea Bautista. Belén Felipe. Melanie Victorio, bien, muy bien. El que se va es el ácido benzoico, porque ya sabemos, ¿verdad? Que de acuerdo al pKa de los ácidos carboxílicos, solamente con bicarbonato podemos desprotonar ese. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar en mi fase acuosa? En mi fase acuosa me queda solamente el ácido benzoico, pero como benzoato de sodio. Y en la fase orgánica nos va a quedar entonces el 2-metilfenol y el 1-octanol en el éter. ¿Sí? Hasta ahí estamos bien. Segundo paso, ¿qué vamos a hacer con la fase orgánica? Le vamos a agregar ahora hidróxido de sodio al 5%. Entonces, ahora pregunto, ¿a quién vamos a separar? Belén Felipe. En este paso con hidróxido de sodio. En la fase acuosa creo que sería el 2-metilfenóxido de sodio, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, con el hidróxido de sodio desprotonamos el 2-metilfenol. Y una vez que hayamos desprotonado ese, se va a ir a la fase acuosa, como bien nos dijo su compañera, a la fase acuosa. Y solo aquí anoto para ver, para los puntos de, ¿cómo es que se llama este rubro que dejamos para laboratorio? De apreciación, como apreciación. Ahí vemos quiénes participan. Entonces nos queda solo el octanol en éter y como ya nos dijo, el 2-metilfenóxido de sodio en agua. Entonces, ya separamos los tres, sin embargo, los tenemos disueltos, pero nosotros lo queremos separar también del agua. Entonces, que le agregan ácido clorhídrico al 5%, y dependiendo, ¿verdad? Si el 2-metilfenol es sólido, que yo creo que es sólido, va a precipitar, y si es líquido, entonces se va a formar como una capa extra y lo que hay que hacer es separarla.
ya protonado. ¿Sí? Y vamos a descartar la fase acuosa porque lo que tenemos ahí es agua y cloruro de sodio. Y en la primera parte habíamos separado el ácido benzoico en forma de benzoato de sodio. ¿Qué pasa cuando le agregamos ácido clorhídrico al 5%? Pues va a precipitar como ácido benzoico. Y ahí separamos los tres. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con el procedimiento de separación. ¿No? ¿Todo claro? Igual nos queda agua, en el agua nos queda cloruro de sodio. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿Cómo sé qué especie estará en el medio? Dice. Tenemos un ácido fuerte y tenemos una base fuerte. Ok, vamos a ver. Ácido fuerte más base fuerte nos va a dar una base débil y ácido débil. Esto se mira en química analítica, que les dicen que su par conjugado, si parten del fuerte, el par conjugado va a ser débil. O si inicialmente era un ácido débil, por ejemplo, su par conjugado va a ser una base fuerte. Es lo contrario. Entonces, si partimos de ácido acético, que es un ácido fuerte, más tóxido de sodio, que es una base fuerte, pues ambos, ¿verdad? Sus pares conjugados van a ser débiles. Por ejemplo, el etanol es un ácido bien débil y el acetato de sodio es una base bien débil, para que lo tengamos en cuenta. El ácido acético tiene un pKa aproximadamente de 4.74 y el etanol de 16, lo cual concuerda, ¿verdad? El etanol es débil, no, comportamiento de ácido es casi nada. Y el ácido acético sí tiene un comportamiento ácido. En una disolución acuosa, dice, un ácido estará disociado casi por completo si el pH es mayor que el pKa del ácido y casi no disociado si el pH es menor. Esto lo que dice es que si, vamos a ver, si el pH, dice, es mayor que el pKa del ácido, estará disociado. El pH, vamos a ver, una disolución acuosa, un ácido estará disociado casi por completo si el pH es mayor que el pKa del ácido y casi no disociado si el pH es menor. Ah, ok. Por ejemplo, si el pH es de 5, tengo una mezcla de ácido acético y etanol. Si en mi medio tengo pH 5, ¿cuál se va a desprotonar? ¿El etanol o el ácido acético? ¿Y por qué? Vamos a ver con Carlos Daniel, ya no está. César Miranda. Se disociará el ácido acético porque el pH es mayor y el Muy bien. etanol casi no porque es menor. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Así es. ¿Qué pasa si ahora en el medio tengo un pH, le voy a borrar acá el 5 y tengo un pH de 17? ¿Quién se va a disociar? Le pregunto a Dailin Cortidor. Si ahora el pH En, del medio es de 17. en ese caso se disociaría el etanol ¿Solo el etanol? ¿O y alguien también más el también? ácido. ¿Ah? También el ácido. Oh, muy bien. Los dos. Porque los dos, ese pH es mayor que los dos. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora estoy en un medio, le quito 17 y le pongo pH igual a 3? ¿A quién voy a desprotonar, Fabiola Diegues? Sí, doctor. ¿Cómo? ¿Me podría repetir, por favor? Sí, ahora estamos en un medio de pH 3. ¿Cuál Ujú. de los dos va a desprotonarse? Em, la verdad es que no estoy segura. Janine. Creo que a Janine ya le habíamos preguntado y no sabía. Letona Solares María Beatriz. En pH 3, ¿cuál de los dos se desprotona? Em, la verdad, yo tampoco estoy tan segura.
Lourdes Reyes. ¿Quién dijo eso? Sí, así es. Ninguno se va a desprotonar porque el pH es menor que ambos. Entonces, ninguno se va a desprotonar. Muy bien. Esa es la idea, que tengan el concepto porque los van a evaluar de eso. ¿Sí? Veamos ejemplo. ¿Hacia dónde se encuentra desplazado el equilibrio? Por ejemplo, aquí tenemos ácido acético y bromuro de sodio para dar acetato de sodio y ácido bromhídrico. Aquí va a depender. Aquí va a estar desplazado hacia los reactivos. ¿Por qué razón? Porque para desprotonarlo necesitamos una buena base o una base que llegue a un pKa de este ácido carboxílico, que ya vimos arriba que tiene un pKa más o menos de 4,74. Y aquí, ¿quién es nuestra base? El bromuro de sodio. Pero esta base, esta sal en el medio no va a hacer mucho la diferencia. Nos va a dar más o menos un pH como de 7. ¿Sí? Va a ser neutro porque es una sal. Entonces sí puede hacer que se forme un poquito de esto, pero el equilibrio va a estar desplazado hacia los reactivos. ¿Por qué razón? Porque nuestro pH es de 7 y sigue siendo mayor a nuestro pK del ácido. ¿Ok? Veamos el ejemplo de aquí abajo, que está acá. Tenemos ácido acético y lo vamos a hacer reaccionar con acetiluro de sodio, este alquino acá, que está en forma de sal, para dar el acetato de sodio y el etileno, no es etileno, ¿cómo se llama? Es el etino, acetileno, se llama acetileno. Y el yupac acetino. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Ah, pues resulta que el pKa de de hecho aquí nos lo están dando, es de 26. Y sabemos que el pKa del ácido acético es más o menos como 4,74. En este caso de aquí abajo, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio? Esa es mi pregunta para María Jimena Aguilar Sosa. No sé. Bueno, no sé. Marilyn Pérez. ¿Por qué derecha? Ah, reactivos. Ajá, muy bien. No. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Explícame. Ella dice que a los reactivos. ¿Por qué razón? Marilyn Pérez. ¿Por qué razón a los reactivos? O sea, está bien que respondan, pero ¿por qué? Ah, se están saltando. Marilyn Pérez dice por el pKa, sí, ¿qué tiene el pKa? Ya Melanie respondió ahí, dice porque tiene un pKa mayor. ¿Qué pasa si tiene un pKa mayor? ¿Es menor que el del pKa? O sea, sí, es decir, ya sabemos, ¿verdad? Que el acetileno tiene un pKa de 26 y el ácido acético de 4,74. Entonces, el acetileno nos va a crear un medio en un pH bastante alto, ¿verdad? Y entonces, un pH que sea mayor a 4,74, lo que va a hacer es que se desprotone, ¿sí? Entonces, Melanie Victorio ahí tiene razón. Entonces, si hacemos que esto se desprotone, entonces se va a ir en dirección a los productos, no a los reactivos. ¿Ok? Ahí está. Esa va hacia la derecha, que es hacia los productos. Ok, esto entonces ya lo que hemos visto ya nos puede ayudar para entrar a un nuevo término, que es el equivalente de neutralización. En su momento yo les dije que nosotros podemos, así como hacen en análisis inorgánico, ustedes los ponen a titular, los ponen a calcular
la concentración de una disolución de hidróxido de sodio y se ponen a hacer una titulación ácido-base colocándole fenolftaleína al matraz y empiezan ahí a ver, ¿verdad? Donde hay un cambio de color o tal color, ahí lo paramos porque ese color nos indica que el pH ya está neutro, ¿sí? Ya no hay, nos acabamos los sitios ácidos. Entonces ustedes pueden calcular la cantidad de equivalentes, ¿verdad? Que ustedes consumieron. Indirectamente podemos ver cuánto ácido hay, ¿sí? Entonces dice, equivalente de neutralización, ¿qué es? Se define como el peso equivalente del ácido determinado por una titulación con una base normalizada y se abrevia como EN, que es equivalente de neutralización. ¿Cómo puedo determinar el equivalente de neutralización? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disolver en agua o etanol nuestra muestra. La tenemos que tener, o puede ser una mezcla de etanol-agua también, pero hay que tenerla disuelta totalmente. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego lo vamos a titular esa muestra. Nosotros asumimos, ya tenemos que tener sospecha de que lo que hay ahí es un ácido carboxílico, pero ahorita vamos a ver una técnica cómo podemos saber qué tipo de ácido carboxílico tenemos. Entonces, tenemos el ácido disuelto en agua o una mezcla de etanol-agua o en etanol. Lo vamos a titular con una base, por ejemplo, una solución de hidróxido de sodio con concentración conocida, porque ahí dice normalizada. O sea, tenemos que saber bien lo más exacto qué concentración tiene esa solución de base. Entonces lo que van a hacer es titular hasta neutralizar la solución. Una vez que ya titularon, lo que hay que ver es, bueno, ustedes ven en su bureta cuánto consumieron y empiezan a hacer sus cálculos. Y con esos datos ustedes pueden sacar su equivalente de neutralización. Ahorita vamos a ver bien cómo es esto. Entonces, veámoslo con este ejemplo. Dice, ya saben que las muestras, ustedes agarran un poquito de muestra y van a la balanza analítica y lo pesan. Entonces dice una muestra de 0.1924 gramos de un ácido desconocido. Lo único que pudimos hacer es sacar un punto de fusión, eso sí podemos hacer en nuestro tubo de Thiel. Y determinamos por triplicado que el punto de fusión tiene un rango de 106 a 107 Celsius. Viendo el punto de fusión, nos alegramos un montón porque vemos que el rango es de 1 grado. Eso nos quiere decir que la muestra que tenemos ahí es pura, cuando tenemos un rango tan pequeño. Entonces, lo disolvemos y hacemos la titulación con una solución de hidróxido de sodio. Y resulta que cuando vemos la bureta, vemos que consumió 13.6 mililitros de hidróxido de sodio, que tiene una concentración de 0.1040 normal para su neutralización. Se utilizó fenolftaleína como indicador. ¿Cuál es el equivalente de neutralización del ácido? Es una de las preguntas. ¿Cuál es el ácido? ¿Cuál es la identidad del ácido? Entonces, ese tipo de problemas se van a topar. Entonces, tenemos que saber resolverlas. ¿Qué datos tenemos? Cantidad conocida de ácido, lo tenemos. Es 0.1924, eso es lo que nosotros pesamos en la balanza. Volumen de hidróxido de sodio, vemos que consumimos 13.6 mililitros de una solución de hidróxido de sodio que es 0.104 normal. Entonces, ¿cómo vamos a calcular esto? Tenemos que el peso equivalente, perdón, se me está acabando la batería de mi tableta, solo la voy a conectar. Vayan viendo ahí la fórmula, dice peso equivalente es igual a el peso molecular del ácido. Eso está interesante porque vamos a jugar con el peso molecular dividido el número de H+, ¿sí? ¿Se acuerdan de la definición de equivalente? Un equivalente es un protón o un OH, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a ser nuestras dimensionales? Pues van a ser de la siguiente forma. Arriba tenemos gramos y esto va a estar sobre equivalente. Ese va a ser nuestro resultado al final. Ese va a ser nuestro resultado al final, ¿ok? Entonces veamos, ¿cuál es el equivalente de neutralización? Entonces dijimos que consumimos 13.6 mililitros de hidróxido de sodio en una solución que conocemos. Entonces, si yo sé que por cada mililitro de hidróxido de sodio tengo 0.1040 miliequivalentes de hidróxido de sodio acuoso, ¿sí? Aquí esto lo estamos sacando de la concentración normal que nos estaban dando.
Entonces, yo sé que por cada miliequivalente de hidróxido de sodio, yo voy a neutralizar un miliequivalente de ácido. Vamos a ver bien esto. Ahorita digamos que ya sabemos que tenemos nada más que por cada hidróxido va a agarrar un H más. Es 1 a 1, ¿sí? Y resulta que miliequivalentes es igual a un equivalente. Solo estamos cambiando lo mili a equivalente, nada más. Entonces, hagan esto en su calculadora, les debería de dar este resultado. Siempre verifiquen porque nos podemos equivocar. Entonces, 13.6 por 0.1040 por 1 dividido 1 por 1000. ¿Cuánto da? Según yo, debería de darnos 0.00144 equivalentes, ¿sí? Esos solo son equivalentes de ácido. Aquí tenemos la muestra que pesamos, entonces 0.1924 gramos de la muestra de ácido que pesamos, dividido 0.00144 equivalentes de ácido. Entonces esa relación me debería de dar 136 gramos por equivalente, ¿sí? Eso es lo que debería de pesar nuestro ácido si tuviéramos un ácido carboxílico en esa molécula. Entonces aquí abajo van a tener una forma resumida de la operación que les debería de dar lo mismo. Pueden tomar también, la presentación ya está en la plataforma, la pueden observar. Entonces, ya sabemos cuál es el equivalente de neutralización. Ya respondimos la primera pregunta. El equivalente de neutralización son 136 gramos por equivalente. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿cuál es su identidad? El ácido es monocarboxílico, que era lo que les decía, asumiendo que tenemos solamente un ácido carboxílico en nuestra molécula, entonces el peso equivalente va a ser igual al peso molecular. Esto es importante. Es decir, que con una neutralización nosotros podemos llegar a conocer el peso molecular de una molécula. Entonces eso está interesante, ¿sí? Asumiendo que es monocarboxílico, ¿sí? Entonces sabemos que si es monocarboxílico debería de pesar 136 gramos por mol. Sabemos que solo el peso del ácido carboxílico, es decir, un carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno, me dan 45 gramos por mol, ¿sí? Entonces se los vamos a restar para más o menos tener una idea de cuántos carbonos tenemos. Entonces, hay una pregunta de Lourdes. Sí, ahorita vamos a ver un caso en el que tenemos más de un ácido carboxílico. Y les voy a explicar qué es lo que tienen que hacer, pero inicialmente este es el cálculo para todos. La única diferencia es que si fuera dicarboxílico o tricarboxílico, al final lo van a dividir, si es dicarboxílico por 2, si es tricarboxílico por 3. Eso es lo que se hace nada más. Pero entonces en ese caso ya tu equivalente de neutralización no es igual al peso molecular, ¿sí? Entonces, sabemos que nuestro peso molecular, asumiendo que es de un ácido carboxílico es de 136 gramos por mol. Ya vimos, ¿verdad? Le vamos a restar lo que pesa nada más el grupo ácido carboxílico, que es 45. Hacemos la resta y tenemos que la diferencia nos da 91 gramos. Quiere decir que el resto de moléculas son 91 gramos y tenemos que ver cómo los colocamos por ahí, ¿verdad? Los hacemos encajar. Sabemos que hay 12, sabemos cuál es el peso molecular de un átomo de carbono, por ejemplo. Entonces, nos sobran 91. Tomen nota de esta forma de operar. Nos sobran 91 gramos. Sabemos que cada mol de carbono pesa 12 gramos. Entonces dividen 91 entre 12 y les da 7. Es decir, que el número máximo que pueden tener de carbonos son 7. ¿Ok? 7 por 12. 7 por 12. Bueno, voy a ver cuánto es la división de 91 entre 12. Me da 7.58. Muy bien, gracias, Jorlen. Me da 7.58. Entonces lo redondean. No podemos tener más. Entonces tiene que ser menos. Entonces el máximo de carbonos que podemos tener son 7. 7 por 12 que pesa me da 84. Eso es lo más cercano. Entonces ahí tenemos 84. Si eso es cierto, entonces tenemos 84 gramos solo de carbonos.
Entonces restemos 91 menos 84. Eso nos va a dar 7. ¿Y cuánto pesan los hidrógenos? El hidrógeno pesa 1.01. Aquí lo están redondeando a 1. Entonces podemos ver que podríamos tener 7 hidrógenos. Esta podría ser una fórmula tentativa, miren. C7, H7 y el ácido carboxílico. Y eso lo sacan el IDH. Aquí, por si no se acuerdan, bueno, yo tengo por aquí una fórmula donde sumamos carbono más 1, menos 1/2 de los halógenos, más 1/2 de los trivalentes como nitrógeno, por ejemplo. Esto me daría, tengo 7 carbonos más 1, menos 1/2 de halógenos o hidrógenos. X también es hidrógeno, son 7. Son 7. Esto, perdón, va así, si mal no recuerdo. No, vamos a ver. Más 1/2, aquí no hay nada, 0. Esto me da 0. Entonces tenemos que U es igual a 7 más 1, 8. Hay algo ahí que no me convence. Vamos a ver. 7 hidrógenos. Lo que pasa es que 7 medios es 3.5. Es lo que no me gusta. Ah, tonto. Es que no son 7 carbonos. ¿Ya vieron? ¿Dónde está mi error? ¿Cuántos carbonos son? 8. No, no son 8. Sí, perdón, son 8. Muy bien. Entonces, desde acá era 8 más 1. Entonces, aquí era 9. Ok, 9. Y de hidrógenos no tengo 7, mentira. ¿Cuántos tengo? Tengo 8 también. Entonces, 9 menos 4 me da 5. Lo que pasa es que no había contado los del grupo del ácido carboxílico, era eso. Entonces tenemos un IDH de 5, un índice de eficiencia de hidrógeno de 5. Ya tenemos bastante información de la molécula. Entonces nos vamos a poner a revisar en la literatura qué posibles compuestos puedan ser estos, ¿verdad? Porque de C7, H7 y con un IDH de 5, estos son como que los grandes candidatos. O puede ser el ácido que tenga en orto un metilo, o que tenga en metalmetilo, o que tenga en paralmetilo, porque todos esos cumplen que la fórmula es de C7H7 y el ácido carboxílico. Pero como sacamos punto de fusión, el punto de fusión que nos había dado inicialmente, que lo habíamos sacado, ¿dónde estaba? 106, un rango de 106 a 107. El más parecido es el orto, este que está acá. Entonces la respuesta es ese. La identidad del ácido carboxílico es este. Si se dan cuenta, todo esto lo hicimos sin utilizar un equipo electrónico. O sea, hay maneras de poder realizar esto. Sí tiene un límite, obviamente. Va a haber un momento en el que sí va a ser muy compleja la situación y vamos a tener que optar por equipos más avanzados. No sé si alguien tiene alguna duda, ¿cómo se resolvió la identidad del ácido carboxílico? ¿No? ¿Todo bien? Ok, sigamos. Otro ejemplo dice, tenemos un ácido orgánico sólido. Tiene un equivalente de neutralización determinado experimentalmente de 45 más menos 2. Ese más menos 2, acuérdense que es de incertidumbre. ¿Cuál es su identidad? Entonces aquí ya sabemos, dice equivalente a neutralización de 45. Este es uno típico de examen. Nosotros sabemos que solo el peso del grupo funcional de ácido carboxílico es de 45. Entonces la fórmula propuesta ya no hay nada más que hacer. Más menos 1, solo agreguémoslo un hidrógeno. Entonces lo que vamos a tener es el ácido fórmico, que es este que está acá, o metanoico, como a ustedes les guste llamarlo. Pero tenemos un problema. Nos están diciendo que el ácido es sólido y el ácido fórmico no es sólido, es bastante volátil, es líquido y bastante volátil. Entonces, ¿qué hacemos? Ok, acuérdense que lo que estamos determinando aquí son equivalentes de neutralización y por ahí uno de sus compañeros nos dijo,
Sus compañeras nos dijo, ¿qué pasa si es dicarboxílico o tricarboxílico? Ah, entonces aquí hay que considerar eso, ¿sí? Creo que aquí no se ve bien, ahorita lo arreglo. Me quedó desfasada la imagen, ahí está. Ahora debería de verse. Ok. Le había dicho dividido 2, pero no, entonces es el doble. 45 por 2 van a ser 90. 90 menos 45 por 2 más menos 2 es el 0. Entonces la fórmula propuesta es el doble, ¿sí? Algo que pese casi 90. ¿Qué podría ser? Un ácido dicarboxílico de este estilo. Dos grupos funcionales de ácido dicarboxílico unidos. No sé si saben cómo se llama ese ácido. Vamos a ver si me falta. Melidajón. ¿Cómo se llama ese ácido propuesto? ¿No? Nidia Guerra. ¿Cómo se llama ese ácido propuesto? Sí, es un ácido dicarboxílico, Carlos. Ay, ¿Alguien lo sabe el siento, no nombre? Muy podía bien, Rocío Chacón lo encender dijo. el micrófono. Rocío Chacón dio la respuesta, es el ácido, muy bien, oxálico. Acuérdense que los ácidos dicarboxílicos tienen unos nombres triviales un poco extraños, ¿verdad? Una forma de memorizarlos es recordando esto, miren, OMS, SAS, por lo menos los primeritos, creo que es así. Este es de oxálico, malónico, succínico, este creo que es subérico, bueno, ya se me olvidan a mí. Este es adípico, este otro ese ya no me acuerdo, creo que es sebásico. Hay que revisar. Entonces sería el de 2 carbonos, el de 3, el de 4 carbonos, el de 5 carbonos, el de 6 carbonos y el de 7 carbonos. Entonces ese anterior era el ácido oxálico. Habría que sacar el punto de fusión porque este es sólido y es un punto de fusión conocido, ¿verdad? Para ver si es la identidad, pero eso pareciera en el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda con los cálculos de equivalente de neutralización. O todo está claro. Es importante que esté claro. ¿Sí? Aquí están las referencias, se sacó del Weight y del Carey. Todo tiene que estar claro porque en la plataforma está también la hoja de trabajo, que tiene una serie de ejercicios que debe de ser entregada, ahorita se las voy a colocar, debe ser entregada en grupo. Lo voy a entrar a la plataforma. Aquí está. Laboratorio teórico, lo que no me acuerdo si lo puse en grupo, yo creo que sí. Ahí tienen el laboratorio teórico. Sí, sí está por grupo. Y pueden entrar ahí. Laboratorio teórico de ácidos carboxílicos. Pueden entrar a verlo. Y lo que van a tener ahí es un ejercicio. Entonces ahí van a ver reacciones, por ejemplo, en la primera parte ahí tienen que ver qué está favorecido. Por ejemplo, hacen reaccionar acetato de sodio con ácido butírico. Hay que ver si se desplaza, ¿verdad? Escriben la ecuación primero. La ecuación, si se diera esa reacción, es que les da la otra base conjugada y el otro ácido conjugado. Y tienen que ustedes que poner en la balanza qué ácido es más fuerte para ver hacia qué lado de la reacción se va a ir la reacción, valga la redundancia, si va a ir al lado de los reactivos o de los productos, ¿sí? Y entonces ahí hay una serie de reacciones. En la serie 2, tienen que hacer un diagrama de flujo para un proceso de separación. Entonces tenemos
En el laboratorio se mezclaron accidentalmente los siguientes reactivos y tienen varios. Entonces tienen que ver cómo separarlos utilizando mezclas ácido-base con bicarbonato, hidróxido o un solvente orgánico, en lo que hacíamos en el embudo de separación en la presentación. ¿Sí? Luego la serie 3 lo que tienen es resuelva los problemas que se presentan. Vamos a ver, calcule el equivalente de neutralización del ácido enántico y el ácido ftálico. ¿Sí? Ambos son bastante conocidos, utilizados en la industria bastante. Entonces, calcule el equivalente de neutralización, no está tan difícil. Ponen ahí su peso molecular, número de grupo CO2 y el equivalente de neutralización. Y aquí van siguiendo. ¿Sí? Esto es la tercera serie de equivalentes de neutralización. Si tuvieran alguna duda, empiecen a hacerlo. Y si tienen alguna duda, de aquí a mañana podemos, me pueden hacer preguntas. Yo siempre me conecto.